Hola amigas, amigos de la provincia de Pastaza, a través de la señal de Sonovisión, qué placer que estén con nosotros en este diálogo con el asambleísta Gabriel Rivera. Con él conversaremos sobre la reelección. Aquí iniciamos, sean bienvenidos. Muchísimas gracias, asambleísta, por haber aceptado esta invitación. Es que hay un tema en la palestra pública que es importante tratar a esta hora, lo que tiene que ver con la reelección. Hay quienes señalan, incluso el presidente, indefinida. ¿Cuál es su criterio al respecto? Usted es parte de Alianza País, me imagino que está en favor de lo que dice el presidente de la República. Muchas gracias, Ámbar. Un saludo muy grande a todos y a todas quienes nos siguen en esta entrevista. Primero, déjenme pedirle disculpas a usted y a la teleaudiencia por venir con este corte, ¿no? Creo que, nuevo look. New look. Entonces, bueno, si estamos a favor o en contra, yo creo que depende mucho de lo que está en la Constitución, lo que nos diga la Corte Constitucional y cuál sea nuestra convicción más íntima. Si es que es una enmienda o si es una reforma constitucional, esto está establecido en la Constitución, pero quien tiene que decirnos y dilucidar esta pregunta y esta inquietud no es Gabriel Rivera como asambleísta o Ámbar de Pérez como periodista o la ciudadanía que nos ve. En el sistema ecuatoriano, que es un sistema de control constitucional concentrado, el otro posible es el control difuso, pero ese no tiene el Ecuador, corresponde al órgano, a la Corte Constitucional, el dilucidar esta pregunta. Entonces será la Corte quien les dirá el camino, si es la enmienda o la reforma. Claro, ahora como abogado también y como ciudadano y ex asambleísta constituyente, yo le puedo decir que lo que corresponde es la enmienda constitucional. ¿Por qué la enmienda? Porque hay 4 presupuestos o digamos 4 situaciones en las que no puede ser a través de una enmienda con mayoría calificada en la asamblea. ¿Qué significa esta mayoría calificada? Simplemente una mayoría que es superior a las normales para tratar temas sensibles. Por ejemplo, en el caso de la reforma, de la enmienda constitucional, es pues evidentemente un tema que tiene que ver con el movimiento o digamos con el cambio constitucional. Entonces, si es que no se restringen derechos, ¿cómo se puede restringir derechos, por ejemplo? Actualmente puedo ser elegido concejal a los 18 años, pero me pone que puedo ser elegido a los 30. Entonces, lógicamente, ahí se está restringiendo el derecho, pero no es el caso. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es, por ejemplo, si es que yo altero la estructura fundamental del Estado. ¿Cuál es la estructura? Un ejemplo. Tenemos 5 funciones actualmente, ejecutiva, etcétera, las que conocemos. Y mañana digo, ya no vamos a tener 5 funciones, vamos a tener 3 funciones, o vamos a tener 7. Cualquier cosa que se plantee ante el público. Entonces, eso sí es alterar la estructura fundamental del Estado. También se tiene que, no se puede hacer a través de enmienda cuando se cambian los elementos constitutivos del Estado. La doctrina cuáles nos dice, entre otros, que son los elementos constitutivos del Estado. El pueblo, por ejemplo, la soberanía, el territorio, el poder político. Esos son los elementos constitutivos del Estado. Entonces, si mañana yo digo que ya el territorio ecuatoriano no es el que consta actualmente, o si mañana digo que ya no, el pueblo no es, o este Estado unitario ya no va a ser tal, entonces, lógicamente, allí no lo puedo hacer a través de enmienda. Esas son las 4 posibilidades. O si cambio también, se me quedaba una, o si cambio también la forma o la vía de reformar la Constitución. Mañana digo, ya no va a ser a través de Asamblea Constituyente que vamos a cambiar la Constitución, sino que solamente lo va a hacer la Asamblea Nacional con mayoría simple. Entonces estoy cambiando la forma de reformar la Constitución. Pero esto, lo que se pretende... Constitución, solo concluye la idea. Y esa Constitución la Constitución que nosotros tenemos es un modelo rígido de reforma, versus las constituciones flexibles, que son aquellas constituciones que podían ser modificadas en el pasado simplemente por mayorías móviles, incluso en la Asamblea. Ahora ya no es así. Entonces, cuando esos 4 temas no están verificados en una enmienda, entonces se lo puede hacer a través de lo que dice la Constitución. Y ahí nos viene una pregunta. Nos dicen, pero ¿y si ustedes consultaron para los gallos? Es que eso le iba a decir, porque la idea es trasladarle a usted las preguntas que se hace también la ciudadanía o algunos políticos. Si consultaron para los gallos, para los toros, para este tipo de cosas, ¿por qué no consultar algo tan importante como la reelección? Ahí hay 2 cosas que yo creo que son importantes y que hay que decirle a la ciudadanía. En los mismos espacios de opinión, en los mismos periódicos y los mismos actores políticos y algunos también llamados líderes de opinión, cuando el 7 de mayo de 2011 se llevó a cabo la consulta popular, recordemos que ellos se opusieron a la consulta popular, que entre otras cosas tenía la reforma judicial, tenía el tema de los toros, de los gallos, etcétera, la comunicación, se opusieron, porque nos acusaban de impulsar nosotros una
democracia plebiscitaria y presentaron esto como negativo. Dijeron que no se podía gobernar a través de la democracia plebiscitaria. Nos dijeron que éramos populistas penales y todo lo que eso contempla. Esas mismas personas, en los mismos espacios de opinión, ahora nos dicen que no es democrático si no se hace a través de consulta popular. O sea, es una incoherencia muy grande que tienen. Y otra cosa también que es importante, es que para entonces, si usted recuerda, el Movimiento País, o sea, nosotros, los miembros de la Revolución Ciudadana, no teníamos mayoría en la Asamblea Nacional, que al inicio la tuvimos, pero que tuvimos compañeros y compañeras, hubo representantes ciudadanos en la Asamblea Nacional que prefirieron inclinarse reverentes ante los poderes fácticos, porque no querían pelearse en el tema de la ley de comunicación, porque no querían la redistribución del espectro radioeléctrico, porque no querían una reforma judicial, cuando sabíamos en manos de quién estaba la justicia y que todavía quedan ciertos rescollos por allí. Entonces se opusieron a todo esto y prefirieron, ya le insisto, abandonar el Movimiento País e inclinarse reverente ante estos poderes fácticos, y perdimos la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces fíjese usted, esto les obligó a ir al referéndum. No teníamos mayoría en la Asamblea Nacional. Y como no teníamos esta mayoría, la única vía de la reforma era a través de consultarle al pueblo del Ecuador. Ahora que sí tenemos mayoría en la Asamblea Nacional y que la propia Constitución, a partir del artículo 441, establece cuál es el mecanismo, los mecanismos, porque no hay un solo mecanismo, de enmienda constitucional, de reforma parcial y cambio total de la Constitución, entonces no es más democrático o menos democrático si es que llamo o no llamo a consulta popular. Son los mecanismos aprobados por el pueblo, por el propio pueblo ecuatoriano, y que se puso en vigencia el 20 de octubre de 2008 cuando entra a regir esta Constitución que actualmente tenemos. Entonces no es un argumento decirnos de que es menos democrático porque no llaman a consulta y porque llamaron en otros temas, porque las condiciones cambiaron, ¿no? Yo le escuché a un político señalar, claro, ahora tienen mayoría en la Asamblea, pero ya no tienen mayoría en la población, y por eso es que quieren hacer este cambio al interior de la Asamblea. ¿Cuál es su criterio al respecto? Respeto lo que ellos digan, siempre tendrán su argumento. Y si nos dicen que por las elecciones pasadas de febrero, que perdimos Cuenca, perdimos Quito, hemos perdido la mayoría, usted sabe que si por cualquier lado que hagamos las cuentas, el Movimiento País sigue siendo la mayoría, sigue teniendo una preferencia. Y además esta enmienda nosotros no la estamos trayendo los cabellos por ahí que se nos ocurrió a alguien. Yo solo les invitar a estas personas que, por ejemplo, cuando hacemos los recorridos con el presidente en las sabatinas, cuando socializamos una ley, cuando nos bajamos en un mercado a comprar las cosas para la semana, o cuando vamos en las giras internacionales. Yo tuve la oportunidad de acompañar al presidente en República Dominicana y parte también de una gira en España, en donde coincidimos allá. La gente se agolpa a los lugares a donde va el presidente y le pide a gritos, prácticamente le exige que continúe en el cargo. Pero esto no es un invento simplemente porque les caiga bien el presidente, sino que hay una diferencia. A 15 de enero de 2007, previo a esto, los 10 años previos a 15 de enero de 2007, el Ecuador vivió una inestabilidad realmente sin nombre. Acuérdese que incluso se nos llegó a llamar como democracia fallida, que éramos un país inviable, ingobernable. Claro. Y a partir del 15 de enero de 2007 cambia eso. Entonces tenemos un país que construye carreteras, que construye escuelas, que la gente regresa orgullosa a vivir a su patria. Entonces yo creo que cuando menos debemos debatir el hecho si es que esa estabilidad puede continuar o no puede continuar, porque a lo menos quienes salieron del país, quienes se fueron víctimas de la crisis bancaria, que todos sabemos quién lo generó y quiénes estuvieron atrás y bueno, qué fue lo que hubo allí. Entonces la gente salió del país, dejaron a su familia, no pudieron ver crecer a sus hijos, no pudieron enterrar a sus padres, a sus familiares, perdieron sus amigos y todo eso. Y gente que financió el desarrollo del Ecuador desde afuera. Esa gente hoy demanda que el presidente Correa y que la Revolución Ciudadana siga en el cargo. Pero no solamente ellos, también aquellas personas que antes tenían que pagar, por ejemplo, para ir a la escuela y hoy lo hacen en forma gratuita. También aquellas personas en Manta, por ejemplo, que veían que había una base militar y que se les dio estatus diplomático y que estos militares podían hacer todo y que jamás podían ser llevados ante la justicia. Ni los hijos que tenían en Manta los reconocían, fíjese usted, y ni siquiera se les podía demandar. Entonces, cosas así muy graves. Hoy estamos libres de bases militares extranjeras aquí. Bueno, el Ecuador vive realmente otra etapa, una etapa totalmente distinta, que podíamos pasarnos horas hablando sobre esto, el cambio de matriz productiva, etc. Entonces, la ciudadanía demanda el que continúe este proyecto que le ha dado estabilidad al Ecuador. Entonces, no se trata de una dictadura. Hay un político también que ha señalado incluso que Bolívar estaba en contra de esta cantidad de reelecciones. ¿Por qué entonces mantenerse en el poder
si hay políticos que ya, mire, yo le quería, y con la ayuda de la tecnología rapidito, porque yo sabía que en algún momento me iban a preguntar esto y lo traje aquí, y no lo he traído impreso por respeto a la naturaleza y no gastar hojas, así que lo he traído aquí en un celular. Mire lo que realmente dice Bolívar. Bueno, primero, ¿qué es lo que está posicionando en la opinión, ante la opinión pública la oposición? Dice, mire, dice, nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarle. Eso es lo que están diciendo. Claro. Pero leamos la frase de Bolívar completa. ¿Cuál es la frase completa? Fíjense ustedes lo que dice. Dice Bolívar, las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a matarlo. ¿Saben lo que pasa con los politiqueros ecuatorianos? Se han olvidado la primera parte. No la presentan. Las continuas repetidas elecciones son necesarias. Y no solamente nos leen la segunda parte. Entonces desnaturalizan lo que dijo Bolívar. Entonces no tiene, realmente es fácil a veces llevar al error, como se presentan en un medio de comunicación, bien encachinaditos, bien, entonces son creíbles lo que están diciendo. Entonces, pero ya le digo, o sea, en realidad están desnaturalizando lo que dijo Bolívar. Lo que Bolívar está hablando es de las repetidas elecciones, porque usted recordará que Bolívar tenía una convicción democrática republicana. Y en el discurso de Angostura se estaba definiendo cuál iba a ser para estas 5 naciones que había liberado, cuál iba a ser el sistema, el modelo de gobierno. Y entonces él proponía que no sea un sistema como las monarquías europeas. Entonces por eso él propendía a las repetidas elecciones. Pero los politiqueros ecuatorianos se olvidan de decirlo de repetidas elecciones y solamente leen la segunda parte. Se nos fue el tiempo. Entonces hay mala fe en esto realmente. Se nos fue el tiempo. En el concepto lo importante es que la población decida en las elecciones si desea continuar o no con una autoridad. Así es. Así es, eso es realmente lo que tenemos que hacer. Yo creo que el gran miedo, el gran miedo de que se abra la puerta a la reelección en el Ecuador por parte de ciertos sectores es que jamás accederán al poder mientras el presidente Correa sea candidato, porque ellos no tienen el favor popular. Esa es la verdad, es miedo a las elecciones. Eso es todo lo que pasa. Y además le digo, hay argumentos injustos, porque hay quienes se presentan en contra de la reelección cuando ha sido 4 veces alcalde. Ahí tiene. Le quiero agradecer muchísimo por habernos atendido y regalado estos minutos para hablar de este tema de la reelección que está en la palestra. La Asamblea deberá enviar a la Corte Constitucional para que allí se defina el camino adecuado para definir su futuro. Aquí llegamos al final. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.